$10 was. Bienvenidos a Frecuencia Insurgente, el podcast de Hora Cero. Acompáñanos para entrevistas y debates desde abajo y a la izquierda. Encontranos en Spotify, SoundCloud, iTunes e iVoox. Frecuencia Insurgente. El acceso a la información pública es un derecho, pero lo cierto es que en Nicaragua este y otros derechos son sistemáticamente cercenados. El conocimiento que los ciudadanos, investigadores y periodistas tienen sobre la información generada por las instituciones públicas es bastante escasa. Y sin esa información es muy difícil poder dimensionar el impacto de las políticas impulsadas por los gobiernos. En este panorama de censura y falta de transparencia en cuanto al acceso a la información pública, Nicaragua enfrenta una pandemia que ha tomado por sorpresa al mundo entero. Mientras los gobiernos vecinos informan diariamente a sus ciudadanos sobre lo que acontece en cuanto a esta enfermedad en nuestro país, el Ministerio de Salud entrega informes que parecen telegramas, realizan apariciones relámpagos en la televisión. Incluso, uno de los informes llegó a durar solamente 47 segundos. La doctora en Salud Pública, Lea Guido, en nuestro episodio anterior, nos decía la importancia de la vigilancia comunitaria y la toma de decisiones basadas en los datos para el combate de epidemias. Hoy hablaremos sobre lo que está pasando con las cifras en Nicaragua y Centroamérica y sobre una iniciativa ciudadana para combatir el bloqueo de información que nos impone la dictadura. Bienvenidos a esta su frecuencia, Insurgentes. Nos acompaña la doctora María Jesús Larguespada, pediatra y epidemióloga, miembro del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua. Bienvenida a esta frecuencia Insurgente, María Jesús. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes y contribuir a este diálogo. En tu experiencia como epidemióloga, ¿cuál es la importancia de tener datos reales y actualizados para el control de una pandemia? La información es poder y en todo lo que se refiere al comportamiento de las enfermedades es necesario saber por dónde vamos, cómo está afectando a la población, etc. En el caso concreto del COVID-19, está justificado el saber por dónde, qué fase de la afectación epidemiológica estamos, porque este virus es sumamente contagioso, tiene capacidad para afectar a la totalidad de la población, puesto que es un virus nuevo y nadie previamente ha desarrollado inmunidad a este virus, previamente a enero de 2020. Entonces, eso nos convierte a todos y cada uno de los miembros de la humanidad en seres susceptibles a tomar la infección. Decía que ese virus también es muy particular porque es sumamente contagioso, pero a la vez solamente va a presentar enfermedad severa en 20% de los infectados. ¿Qué estoy diciendo con ello? Que 8 de cada 10 personas que adquieren la infección por el virus no van a desarrollar la enfermedad o van a tener formas muy leves de síntomas. ¿Qué cosas son las formas muy leves? Temperatura ligera, lo que llamamos los médicos febrícula, dolor de cabeza, dolor de garganta, un poco de tos, quebrantamiento de cuerpo, dicen las viejitas, y nada más. Es decir, hasta allí va a llegar. Tal vez algunos incluso lleguen a perder el sentido del sabor o el sentido del olfato, pero no va a pasar a más. María Jesús, pero teniendo en cuenta de que es un virus nuevo y que tenemos que estar siempre vigilantes sobre su comportamiento, ¿no crees que en este sentido es muy importante tener datos reales sobre afectados, personas incluso que han fallecido, para poder saber cómo se está comportando ese virus en nuestro país? Sí, por supuesto, porque lo importante es saber por dónde anda. Es decir, qué tantos pacientes o qué tantas personas tenemos con manifestaciones severas de la enfermedad. Solamente nos están mostrando la punta del iceberg de lo que realmente está pasando entre la población. Ahora, si es un virus tan contagioso, yo no puedo confiarme y decir, total, aquí no está, no ha entrado al país o entró y solamente está en determinados círculos. Está a media cuadra de tal sitio. Sin embargo, si yo conozco el verdadero comportamiento de la enfermedad,
puedo prepararme, incluso puedo salir de mi casa o no puedo salir de mi casa. Si voy a salir, puedo andar normalmente como de costumbre o necesito protegerme. Precisamente hablando de estarnos confiando en cuanto a cómo está actuando el virus, ¿crees de que la ausencia de información puede afectar la percepción de seguridad en las personas? Por supuesto, en uno y otro sentido. La ausencia de información, el no tener la confianza de que lo que me están informando es la realidad franca, absoluta, va a generar dos situaciones. Una es un exceso de confianza en el cual yo salgo a circular confiadamente, mientras que la otra es una sobrepreocupación que genera mucha incertidumbre, mucha ansiedad y que me puede llegar a paralizar. Ni un extremo ni el otro es correcto. Yo tengo que darle la respuesta en cuanto a mi protección epidemiológica conforme a la realidad. Necesito saber qué está pasando para poder decir, ok, perfecto, tengo que actuar de acuerdo a lo que está ocurriendo. En este momento no podemos decir confiémonos de las cifras, aparentemente. ¿Qué podría hacer la OMS para exigir al gobierno de Nicaragua que entregue datos reales? El gobierno de Nicaragua le está entregando a la Organización Mundial de la Salud la misma información que le está entregando al pueblo de Nicaragua. El mismo informe, tal vez con un poco más de información, pero básicamente la misma, que entrega en las conferencias de prensa de 2 minutos o 1 minuto que escuchamos por parte del Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La Organización Mundial de la Salud es, por así decirlo, un cuerpo colegiado, una asamblea de ministerios de salud de los países. Sus integrantes son los ministerios de salud de los países. Los miembros de la Asamblea General, quienes votan, son los y las ministros de salud de los diferentes países o sus delegados. Entonces, no es como que la Organización Mundial te va a quitar el derecho a hablar porque no me diste la información que necesitaba. Se supone que somos profesionales, hablando entre profesionales, en las que respetuosamente nos vamos a compartir el panorama real de lo que desde el punto de vista sanitario está ocurriendo en nuestro país. Entonces, no hay un mecanismo coercitivo en el cual la OMS va a regañar o a sancionar o a exigirle al gobierno que cumpla. No, se supone que es una asamblea que funciona en base al pensamiento del bien superior, del bien común de todas las naciones en armonía. Entonces, para hablarte de las fases de la epidemia, si en la fase 1 se dice el virus está en los países vecinos, pero todavía no ha entrado al territorio, entonces es necesario que El Salvador, Costa Rica, Honduras, alguna isla, si tuviéramos una isla muy cercana, tienen que informarle al país, mira, yo ya tengo circulación del virus en mi territorio. Eso me permite prepararme para la siguiente fase, que es la fase 2, en la cual el virus llega procedentes de otros países al territorio nacional y comienza a distribuirse entre los contactos muy cercanos de esas personas que lo trajeron inicialmente. Entonces yo vine de viaje y en la maleta traía el virus, en la maleta por decir algo, ¿no? Y me recibieron en el aeropuerto mi compañero, mis hijos, mis hermanos, y les di un poquito de virus a cada uno de ellos, y como es tan infeccioso, entonces ellos a su vez tienen capacidad de llevarlo, de portarlo a otro sitio. Mientras todos los casos que se identifiquen sean trazables hacia un caso inicial, un caso foco, un caso cero, que suele ser importado, podemos decir que estamos en la fase 2 y todavía no tenemos lo que tanto se insiste de transmisión comunitaria, aunque sí tenemos transmisión local, porque desde el momento en el que yo se la pasé a alguien en territorio nacional es transmisión local. No comunitaria, pero sí local. ¿Cuándo es la transmisión comunitaria? Cuando yo ya perdí completamente la trazabilidad. Es decir, el nuevo caso que diagnostico, no puedo identificar de dónde viene o con quién estuvo en contacto para haber adquirido el virus. Bastante interesante lo que nos comentaba sobre cómo funciona la OMS, aunque
Pues básicamente eso sería una buena teoría, aunque estamos lamentablemente en una posición en la que los intereses políticos se sobreponen a la ética profesional misma. Ahora vamos a escuchar algunos datos generados por el SICA. El Sistema de Integración Centroamericana, SICA, ha reportado un total de 22.221 casos confirmados, de los cuales 13.286 son casos activos y 8.156 son recuperados. Lamentablemente, hasta el 9 de mayo han fallecido 779 personas en la región, siendo República Dominicana y Panamá los países con mayor número de fallecidos y casos positivos. Nicaragua es el país que oficialmente reporta menos contagiados. Como ejemplo del buen manejo y transparencia de datos, tenemos al gobierno de Costa Rica, que entrega un informe diario que incluye detalles como el número de pruebas realizadas, el reporte de casos divididos por género y rango de edad, la cantidad de personas hospitalizadas, el porcentaje de positivos por provincia y por cantón, así como las cifras de recuperados y fallecidos. Contrario a esto, en Nicaragua, del 5 al 9 de mayo, el Ministerio de Salud ni siquiera emitió su informe diario. Acaban de escuchar una cápsula informativa sobre la situación del COVID-19 en la región. Son interesantes los reportes y datos que genera el gobierno de Costa Rica, encabezado por Carlos Alvarado. Y justo para hablarnos de reportes y datos, pero los que suceden al margen de los gobiernos, viene nuestra próxima invitada. Ella es parte del Observatorio Ciudadano ante el COVID-19. Este observatorio es un esfuerzo colaborativo de un equipo interdisciplinario que trabaja con información que le es proporcionada por distintas organizaciones, redes y la ciudadanía en general. Por su seguridad, la llamaremos Violeta. Bienvenida a esta Tu Frecuencia Insurgente. Contanos, ¿con qué propósito nace el observatorio y cuáles son sus mecanismos de verificación? Hola, gracias por la invitación. Bueno, el observatorio, como bien lo dice su nombre, es una iniciativa ciudadana ante el apagón de información en el que nos encontrábamos, incluso desde antes que llegase el virus al país. La ciudadanía identificaba cuando se estaba informando de manera adecuada sobre cómo prepararse, sobre las medidas que se tenían que tomar para la prevención, y en ese sentido se empieza a consolidar esta red de poder ver cómo desde las organizaciones locales se podían tejer algunas acciones, y de ahí nace la idea y la propuesta de que pudiésemos observar, pudiésemos monitorear lo que estaba sucediendo en cada uno de los territorios, y es lo que hasta el momento hemos hecho. Ver los tejidos comunitarios, qué es lo que está sucediendo en cuanto a posibles casos confirmados, al comportamiento de la epidemia en las localidades. Y sobre el tema de la verificación de la información, justamente se hace a través de estas redes locales. El observatorio basa las cifras que entrega periódicamente la ciudadanía en una red de informantes claves. Estos informantes son personas que son reconocidas en sus comunidades, que tienen la capacidad de acceder a la información y de poder identificar qué información es confiable y cuál todavía necesita investigar o poder verificarse o dar por desmentida. Entonces es muy importante estas redes que puedan identificar, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo, y una vez que nos llegue esta información verificada, el observatorio la procesa en una herramienta específica y genera y analiza todos los datos que se están entregando. El observatorio lo que está haciendo es basar su trabajo en lo que es la vigilancia epidemiológica comunitaria, que dentro de las 5 fuentes de información que pueden tener, una de ellas se llama rumor, y la teoría del rumor se basa exactamente en esto, en información que se genera desde los territorios y que nos dice que para que la información se vuelva relevante hasta el punto de que se transmita de boca en boca, que sea transmitida por medios de comunicación, es porque tiene importancia en esa comunidad, y ante la desinformación estatal a la que nos enfrentamos, esto tiene un valor de alerta, de poder identificar qué es lo que realmente está sucediendo en estas comunidades. Violeta, ¿qué datos o información son los que están generando desde el observatorio? Estamos, para empezar, informando sobre casos sospechosos que verificamos. Esto quiere decir, son casos que presentan una sintomatología asociada presuntiva de COVID-19. Estos casos, al comienzo, sobre todo el monitoreo, podían estar vinculados también a que esta persona viajó
o ingresó a Nicaragua desde un país donde había ya transmisión comunitaria, o bien estuvo en contacto con uno de los casos que el MINSA confirmó. Sin embargo, a medida que ha ido pasando los días, cada vez no es necesario que se presenten estas dos condiciones, sino únicamente la sintomatología o lo que vemos, ¿verdad? El patrón es que ya en los casos sospechosos no está presente ni el tema del viaje ni el tema del contacto, sino está la sintomatología o presentada de COVID-19. Además, estamos sistematizando todo lo que tiene que ver con muertes. Hemos identificado muertes por neumonía, pero también muertes sospechosas que nos dicen que hubo alguna afectación respiratoria o que las familias o las fuentes directamente vinculan con COVID-19, o bien que también el MINSA o la Policía Nacional hace presencia en estos entierros, ¿verdad? Entonces, todas esas constituyen un cuadro que nos permite identificar una muerte sospechosa, que también es lo que estamos sistematizando. Además, hemos estado identificando las unidades de salud que atenderán a estas personas, si estas personas acceden a prueba o no. Hemos estado sistematizando la situación del personal de salud. En el último informe semanal que entregamos, ahí se puede identificar que hemos registrado 88 muertes por neumonía o muertes sospechosas, y también de personas de salud afectados, de nuevo con sintomatología asociada o presuntiva. No necesariamente todas y todos han tenido acceso a la realización de pruebas, pero sí se ha reportado su cuadro clínico, ¿verdad? En ese sentido, tenemos una cantidad de 87 profesionales de la salud que reportan afectación. Además de estos datos basados en información presuntiva, ¿tienen ustedes registro de casos confirmados? El tema de confirmar casos o llamarle un caso confirmado, eso definitivamente quien puede y quien debe hacerlo y las autoridades nacionales de cada país, en este caso el Ministerio de Salud. Sin embargo, nosotros por eso no estamos reportando, no podemos decir este es un caso confirmado, porque lo confirma únicamente ante la ciudadanía y ante los organismos internacionales el Ministerio de Salud. Lo que podemos decir es que están presentándose esta sintomatología asociada presuntiva en todos los departamentos del país. Desde el 10 de abril hemos identificado que en todos los departamentos hay personas que están reportando esta situación, y más allá de que si el caso es confirmado o no, esta alerta lo que indica es la importancia de poder dar seguimiento, de poder ir por parte de las autoridades nacionales o lo que debería estar pasando para confirmar o para descartar que estos cuadros que hemos estado registrando realmente tienen una vinculación con la enfermedad, porque solamente así es que ellos pueden decirnos realmente que un caso confirmado o no, ¿verdad? Lo que también hemos podido identificar es que, más allá de los datos que el MINSA ha estado entregando, sí hay pacientes que nos indican que accedieron a prueba y que le entregaron prueba positiva y que el MINSA no lo ha estado reportando. También un patrón que hemos identificado en las últimas 2 semanas es que el MINSA está entregando como resultado prueba indeterminada. Y como decimos en nuestro último informe, eso puede estar relacionado solamente a 2 cosas. Uno, que hay una falla en el protocolo de la toma de muestras, lo que se tiene que revisar, porque si no también al aplicarse mal se están desechando, ¿verdad? Todas esas muestras que se están aplicando. O 2, lo que sería también muy preocupante es que una decisión definitivamente arbitraria de subregistrar y de esconder la información tanto de la ciudadanía en general como el mismo paciente. Nos estaba hablando un poco sobre los informes que estaban generando desde los departamentos. En ese sentido, me gustaría preguntarte cuáles, según sus datos, han sido las ciudades más afectadas y cuáles han sido los pocos que han estado detectando. Desde que empezamos a sistematizar la información, que fue el 14 de marzo, hasta la fecha, hemos identificado un acumulado de 781 personas, que incluye los datos del MINSA, en todos los departamentos, siendo de los departamentos de Managua, de Masaya, de Chinandega y de Matagalpa quienes mayor cantidad de personas reportan en sus territorios, ¿verdad? Managua tiene 339 personas y es seguida únicamente por Masaya con 64. Entonces esto también es una cifra importante, poder revisar lo que está sucediendo en los municipios de Managua, y que ojalá el Ministerio de Salud nos pudiese indicar
cuál es el comportamiento, ¿verdad?, en la capital y en estos otros departamentos que se reportó este aumento de cifras. Como lo dijimos en uno de nuestros informes recientes, nos preocupa la situación de Chinandega, en donde hemos podido identificar un aumento en la cantidad de muertes sospechosas que estamos registrando y también en el personal de salud que está siendo reportado con sintomatología asociada o presentiva. De acuerdo a estos datos, ¿ustedes pueden o tienen alguna información sobre cómo se ha comportado la curva en las últimas semanas? Igual, si se revisa nuestro informe, se puede observar que a partir del 1 de mayo la curva ha empezado a aumentar, o la cantidad de personas afectadas. De nuevo, es muy importante decir que esto no representa toda la fotografía del país. Entendemos que desde el observatorio también está la limitante de la cantidad de información a la que podemos acceder. Incluso no sabemos si esta información a la que estamos accediendo representa el 10% de la realidad o el 90% de la realidad o de la fotografía del país, ¿verdad? Por eso es tan importante que las autoridades nacionales puedan verificar y confirmar estos casos y nos puedan dar un informe oficial de lo que está sucediendo en el país. Pero sí se puede ver que al menos hay mayor cantidad de reportes de personas con sintomatología a partir del 1 de mayo. Muchas de estas están accediendo a pruebas, pero muchas no. Y una de las cosas que también nos preocupa, y lo hemos mencionado en nuestros informes, es que muchas de estas personas se presentan a las unidades de salud, son regresadas a sus casas con diagnóstico no vinculado al COVID necesariamente, y se les manda distintas indicaciones y regresan a las unidades de salud con un cuadro clínico más grave. Entonces esto sí se ve alarmante sobre cuál es toda esa atención que están recibiendo las personas en los territorios y que es algo que hemos venido identificando en nuestros reportes en las últimas semanas. ¿Desde el observatorio han tenido algún acercamiento con las autoridades sanitarias del país? No, hasta el momento no. Según lo que nos está comentando Violeta y según los datos generados por el observatorio, estaríamos al inicio de una escalada exponencial en el país. María Jesús, el país se acerca a la fase 3 de contagios. ¿Qué sucederá con el sistema de salud? ¿Qué crees que debería hacer el MINSA? Lo primero que se tendría que hacer es, por parte de las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud, y yo supongo que lo deben de estar haciendo, aunque no nos lo digan, es esperar a recibir los informes del observatorio y analizarlos, porque de alguna manera les están mostrando cuál es el comportamiento que la población percibe está ocurriendo, puesto que se trata de una vigilancia comunitaria, aunque carece de la prueba diagnóstica, que sería la única que confirma la presencia de la enfermedad y que solo el Ministerio de Salud la puede hacer. De alguna manera está reflejando lo que ocurre en el territorio. Entonces tendrían que estar viendo eso para saber a dónde tienen que ir a buscar los casos más sensibles de infección. Esa es una de las cosas. La otra cosa es que el Ministerio de Salud nos ha informado en reiteradas ocasiones a todo el pueblo que ellos ya están preparados para enfrentar el pico epidémico de esta pandemia. Yo espero que así sea, porque si ya la transmisión pasa de ser simplemente matemática exponencial, obviamente el principal proveedor, por no decir el único proveedor de servicios de salud, son las unidades del Ministerio de Salud. Se van a ver desbordadas por la demanda de los pacientes que estén enfermos o crean estarlo. La lógica en otros países ha sido no solamente dedicar unidades de salud para la atención exclusiva de ciertos enfermos, de los enfermos con COVID, sino también postergar todo lo que no es emergencia. Es decir, las cirugías programadas, las atenciones programadas, esas se están o derivando a otras unidades de salud, incluso con menor capacidad de resolución, o simplemente postergándolas en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, que la demanda va a acudir a las unidades del Ministerio de Salud. Nosotros hemos visto en los informes que nos comparte generosamente el observatorio que muchos pacientes están diciendo: yo acudí a consulta, no me hicieron la prueba porque no tengo antecedentes de viaje y me mandaron a mi casa.
Lamentablemente, el argumento pues no necesariamente es válido, puesto que las fronteras se cerraron hace ya más de un mes. De hecho, dejaron de llegar los vuelos, los países vecinos nos cerraron la frontera a nosotros. Entonces, ya lo del antecedente de viaje va a ser contestado no en prácticamente todos los casos que acudan ahorita, considerando que el periodo de incubación es de 15 días. Demanda de 10 pacientes es fácilmente manejable. Demanda de 100 pacientes se puede manejar e implica un esfuerzo del sistema de salud, pero ya si quienes están demandando es por el orden de los 500 o 1000 pacientes, eso va a tensionar severamente a las unidades de salud. Básicamente para esto entonces el MINSA debería estar encauzando todos sus esfuerzos en la mitigación de la COVID-19 en el país, pero hasta el momento no tenemos indicios de que ese sea el camino. Violeta, con los datos que ustedes están generando, ¿podrían ya hacerse algunas acciones desde la sociedad civil o desde la oposición misma para mitigar el impacto del COVID-19? Pero yo creo que incluso desde antes de los primeros informes o los primeros datos que hemos entregado se ha podido evidenciar todo lo que la sociedad civil o la ciudadanía en general ha estado realizando, ¿verdad? Se ha podido ver campañas en distintos espacios llamando a la cuarentena, llamando al correcto lavado de manos, dando un montón de información que en muchos países está a cargo de los estados y que acá ante esa ausencia lo ha tomado sobre todo la ciudadanía organizada y no organizada también, ¿verdad? Porque también ahí están las fotos de los videos en mercados donde ponen agua con jabón, donde se están repartiendo información y demás, ¿verdad? Ahora, esta fase que se está abriendo a partir del 1 de mayo, que también coinciden con muchas de las proyecciones que expertas y expertos han hecho de este aumento de casos, sí, yo creo que requiere también una respuesta mucho más organizada en el sentido de poder identificar dónde están los focos, que en este momento pues preocupa la situación de Chinandega, de Matagalpa, de Masaya, como hemos dicho, y de Managua misma, y que se puedan seguir tomando las medidas, pero también profundizarlas, ¿verdad? Poder aumentar la cuarentena en ese sentido, poder exigirle a los empleadores privados que garanticen el trabajo en casa o en la cuarentena con goce de salario, en fin. Hay un montón de opciones que los datos permiten que se vayan tomando y eso también es el objetivo del observatorio, que esta información sirva para tomar de decisión, ojalá a nivel nacional, pero también a nivel de empresas, a nivel de organizaciones de sociedad civil y también a nivel familiar, incluso no necesariamente la información que da el observatorio, pero en sí la información que muchos medios de comunicación están transmitiendo sobre algunos brotes en barrios específicos o en localidades. Eso le puede permitir también la toma de acciones comunitarias, la toma de acciones familiares. No es lo mismo saber que hay personas contagiadas en el país o en el municipio que saber que hay personas con la enfermedad en tu barrio. Y entonces eso es un llamado, ¿verdad?, de la organización de poder tener una respuesta y de tener planes tanto dentro de tu familia, pero también saber en el barrio quiénes son las personas de tercera edad, quiénes son las personas con enfermedades crónicas, porque son parte de este grupo de riesgo y que se podrían hacer algunas acciones como evitar que salgan a hacer sus propios mandados, que la comunidad se organice y poder atenderle en ese sentido, poder estar pendiente de su situación de salud, poder encontrar médicos de confianza que puedan, aunque sea por teléfono, poder responder algunas cosas en la comunidad y demás, ¿verdad? Esa es la importancia que nosotras desde este enfoque ciudadano le demos a los datos. No queremos que nuestros datos queden en un informe, sino queremos que se generen acciones a partir de. Y en esta fase, donde ya estamos viendo que se están reportando sintomatologías o de percepción de la ciudadanía en todos los departamentos, y si se revisan todos nuestros informes, cada vez hay más municipios de donde se reciben reportes, es muy importante, ¿verdad?, cómo estos reportes se traducen en que nos organicemos mejor, tengamos respuestas preparadas. Me gustaría hacer una pregunta a ambas. ¿Por qué las cifras que vemos en Centroamérica no son tan altas como las de Europa y Estados Unidos? ¿Son las cifras de la región confiables? ¿Será que se está comportando distinto el virus? Empecemos con vos, María Jesús. En el mundo,
es que el impacto del crecimiento y la aparición de casos de enfermedad severa nos ha golpeado de tal manera que no hemos visto el gran panorama. Entonces, en muy pocos países se ha analizado, por ejemplo, el número poblacional de cada uno de esos países. Entonces, que Estados Unidos tenga 1,000,000 y pico, casi 2 millones de casos, no sé el número el día de hoy, pasa a ser menos impactante cuando lo estamos analizando contra los 280 y pico millones de habitantes que tiene este país. Entonces, primero hemos visto números y no hemos visto tasas de incidencia de la enfermedad. Esa es la primera gran observación. La segunda es que hemos hecho poco análisis de las pirámides poblacionales de los diferentes países. La expectativa de vida en Europa es superior a los 80 años de edad. Eso significa que tenemos una gran corte de ancianos que tienen edades superiores a 70 y 80 años. Y si nosotros vemos la severidad de la enfermedad e incluso la letalidad en los grupos de 70 y de 80 años, pues la letalidad anda por el 8 y 14%, pues es decir, es algo en que uno dice, bueno, esto que estamos viendo es de locos. En Centroamérica en general la expectativa de vida es menor. Nicaragua la tiene en 73 o 76 años, no lo recuerdo el último dato. Entonces eso quiere decir que nuestra población en general es más bien joven. Si recordamos el dato de que 80% va a tener una enfermedad leve o no va a tener ningún síntoma, tenemos que ver también que la incidencia en menores de 18 años anda por el 1 o 2%. Es decir, muy poca gente menor de 18 años va a decir, cuando esto sea historia y estemos revisando los libros, yo tuve la enfermedad. Pero muchos van a tener que decir, yo tuve la infección, porque tuve una infección asintomática. Y yo fui la persona, yo joven menor de 18 años, fui la persona que la llevó a mi casa y afecté a mi abuelita mayor de 60, mayor de 70, quien sí enfermó gravemente. Eso por un lado. También está el tema de las estaciones climáticas. En Europa y China estaban en el invierno del hemisferio norte y por lo tanto era de esperarse que la enfermedad se comportara con mayor agresividad. Pero observamos que Chile y Argentina, donde la epidemia llegó más o menos al mismo tiempo, también tuvo el mismo comportamiento y ellos estaban en un verano y además un verano bastante caluroso. Fue la respuesta estatal de ponerlos en cuarentena lo que hizo que el comportamiento de la curva fuera mayor o menor o que se lograra aplanar la curva o lo que sea, pero no está vinculado estrechamente a la estación climática que se esté dando en el momento. Violeta. Sí, Giselle, para complementar lo que María Jesús decía, también es importante identificar que estamos en distintas fases, ¿verdad? Con estos otros continentes o otras regiones y que tenemos que tener esa claridad porque si no podemos cometer algunos errores. Lo que quiero decir con esto es que si se ve el último informe, por ejemplo, de FUNIE, en base a información de la Universidad de Johns Hopkins, lo que decía es que Latinoamérica hoy es la segunda región con mayor tasa de propagación, evaluando los primeros 35 días a partir del primer caso confirmado. Es decir, estamos únicamente debajo de Europa y estamos por encima incluso del promedio mundial. Lo que pasa es que a la región el virus llegó mucho tiempo después, ¿verdad? Entonces no se puede comparar lo que está sucediendo en Europa con lo que está sucediendo en Latinoamérica. Más bien, lo que tenemos que ver es la referencia y poder prepararnos para responder de una u de otra manera. Decía que se pueden cometer algunos errores porque en Europa, por ejemplo, ya se están flexibilizando algunas de las medidas, ya se está entrando a la desescalada. Sin embargo, no es la situación de Latinoamérica, no es la situación de Centroamérica, y tener esa percepción de que el virus estamos entrando a una fase de desescalada por estar viendo las noticias mundiales, realmente nos puede más bien complicar la situación. Acá en Nicaragua particularmente preocupa que las primeras semanas, a partir del primer caso confirmado, según datos del BID, sí se bajó la congestión vial. Incluso el viernes de Semana Santa
fue el día que, respecto a la semana del 1 al 7 de marzo, mayor disminución de la congestión vial se tuvo. Sin embargo, en las últimas 2 semanas se ha venido aumentando la congestión en el país, que eso vale la pena analizar cuáles pueden ser las razones, pero sí, ahí es muy importante reforzar este mensaje a la ciudadanía de que no estamos en el momento de flexibilizar, más bien de profundizar y de aumentar las medidas de prevención que hemos tenido, porque apenas estamos iniciando. Bueno, con esto de las tasas de propagación, incluso estamos hasta en un 1.6 veces más que países o que regiones como Norteamérica. Lo que pasa es que, como decía María Jesús, tiene que ver con las tasas, con esos números tal vez que alarman en Estados Unidos por la cantidad de personas o por la población que hay, pero eso no significa que no va a impactar de la misma manera o que no va a ser grave la situación en nuestros países. Hola a todas y todos. Gracias por escuchar Frecuencia Insurgente, el podcast de Hora Cero. Les recordamos que Hora Cero desarrolla un chat de información sobre el COVID-19 con fuentes confiables como la OMS y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Solamente tienen que enviarnos un mensaje por WhatsApp con la palabra hola al número 505-7641-0114 y seguir las instrucciones para conocer datos como las últimas cifras de contagio en la región, qué hacer en caso de estar enfermos, material informativo y lo más importante, un breve chequeo de síntomas que te ayudará a tomar la mejor decisión sobre tu tratamiento. También pueden encontrar información en nuestra página web www.horacero.org. Para cerrar, me gustaría escuchar sus comentarios finales. Para esto, démosle un minutito para poder cerrar. Empezamos con vos, Violeta. Creo que igual un llamado a la ciudadanía a seguir organizada, porque creo que creemos que ese es el camino del observatorio, el rol ciudadano ante un Estado que nos ha quedado mucho a deber, que la ciudadanía nos podamos organizar para dar una respuesta ante lo que suceda en nuestros barrios, en nuestras cuadras, en nuestras familias, y que las medidas no esperemos tampoco poder recibir una directriz del Estado para actuar. Este es el momento para actuar, este es el momento de cuidarnos, este es el momento de informarnos y sobre todo de no reproducir noticias falsas, que también está vinculado al tema de los datos y la información, sino a informarse y a reproducir lo que distintos espacios están generando con mucho esfuerzo para que la información disponible nos permita tomar decisiones informadas y conscientes. María Jesús, comentarios finales. Por parte del Comité Científico Multidisciplinario, nosotros consideramos que el individuo, la familia, la comunidad, tenemos una responsabilidad personal, individual, de detener el avance de este virus y entre todos lo podemos lograr. Tendríamos que, en primer lugar, tratar de quedarnos en nuestra casa. Si nos vemos obligados a salir, protegernos adecuadamente, conservando la distancia sana, que es de al menos 2 metros, idealmente. Utilizar mascarilla para protegernos. Si podemos usar una careta de plástico, además de la mascarilla, pues mejor. Lavarnos las manos con agua y jabón durante 40 segundos en caso de haber tocado cualquier superficie que esté potencialmente contaminada y antes de tocarnos la cara y antes de comer nuestros alimentos, lo cual quiere decir que debemos de tener conscientemente la práctica de lavarnos las manos, higienizar las superficies potencialmente contaminadas con agua y cloro diluido y nuevamente tratar de mantenernos en casa siempre y cuando sea posible. Tenemos que cambiar nuestros hábitos sociales, dejar de saludar dando la mano, abrazos, besos, puño, 5, codos o lo que sea. Tratar de evitar en todo lo posible el contacto físico. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, personal e individual, el detener el avance del virus. Mencionar también
que al acudir a una unidad de salud lo hagamos conscientemente de que es el sitio más contaminado, es decir, donde mayor riesgo tenemos de adquirir el virus, simple y sencillamente por su concepto. Es una unidad de salud que está tratando enfermos. Igualmente, al personal de salud recordarle que es nuestro derecho, pero nuestro deber, utilizar equipo de protección personal en la atención para protegernos a nosotros, a nuestros pacientes y a nuestros seres queridos. Es la única manera de que no llevemos el virus a nuestros hogares. Lo que sostiene las dictaduras es el uso de la fuerza, la censura y la persecución de quienes alzan su voz para invitar a otros a pensar críticamente. La Nicaragua que soñamos debe comprometerse con la transparencia de la información y la toma de decisiones basadas en datos de la mano de los especialistas, no de los intereses partidarios. Lo que nos queda es seguir movilizándonos de forma autónoma, trabajar como pueblo organizado para llenar este vacío que ha dejado un gobierno criminal, que está más interesado en ocultar la verdad que en proteger al pueblo. Las iniciativas ciudadanas han sido un importante faro de luz en medio de toda la oscuridad de la desinformación y el silencio en el que estamos inmersos. Se aproximan las semanas más críticas de la crisis, y vale la pena recordar las palabras del gran poeta salvadoreño Roque Dalton a 45 años de su asesinato. Mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de todos los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan. Ni la muerte de Dalton a manos de sus propios compañeros, ni el tiempo transcurrido ha logrado silenciar su poesía, que es un canto a la vida y la justicia, que hasta el día de hoy siguen haciendo eco en nuestras mentes. Ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima, Insurgentes.